mensaje del Señor Jesucristo para cada una de esas iglesias. De esas 7 iglesias, solo 2 iglesias no recibieron una reprensión directa del Señor Jesús. Estas fueron la iglesia Esmirna y la iglesia Filadelfia. Estas 2 iglesias eran fieles, eran bíblicas, eran iglesias obedientes. Por lo tanto, el Señor Jesús solo las exalta por la fidelidad y la obediencia que ellas manifestaban. Pero a diferencia de estas 2, nos encontramos con la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso era una iglesia que amaba la verdad doctrinal. Se preocupaban por cuidar la sana doctrina. Esa era la iglesia en Éfeso. Pero esa iglesia tenía un problema. Esa iglesia había abandonado el primer amor. Y el Señor Jesús les llamó la atención por eso. Hacía 40 años atrás, el apóstol Pablo los exaltó a los hermanos de la iglesia en Éfeso porque ellos evidenciaban el amor de Dios que se manifestaba en la conducta de ellos para con los hermanos de la congregación. Pero eso había cambiado 40 años después. Ahora ellos amaban la verdad, pero el primer amor se había apagado. Y así, a medida que vamos avanzando y vamos a Pérgamo, a Tiatira, Sardis y finalmente la Odisea, encontramos una espiral descendente y la condición espiritual de la iglesia empeorando. Así que en la iglesia, a los Efesios, había un problema porque faltaba el primer amor. Pero cuando terminamos con la última iglesia, la condición espiritual se ha deteriorado tanto que la Odisea es una iglesia apóstata. La Odisea es una iglesia que había abandonado la fe. No vivían según las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, de estas 5 iglesias que fueron reprendidas por el Señor Jesús para que corrigieran y no se siguieran deteriorando, se encuentra también Sardis. Aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Y mire cuál es el mensaje a esta iglesia. Lea conmigo, por favor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Basta solo leer el primer versículo para que podamos darnos cuenta la terrible condición espiritual de esta iglesia, hermanos. Mire el versículo 1, una vez más. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis es la iglesia muerta. Y sabe una cosa, hoy día muchas iglesias son representativas de la condición espiritual de Sardis. Escuchaba una conferencia de pastores hace algunas semanas atrás, y ellos, pastores de sana doctrina, pastores muy responsables en el estudio de las Escrituras, ellos concluían que la iglesia en América Latina está o nació muerta. Eso decían ellos, por la condición espiritual con la que se puede medir a las iglesias de toda América Latina. ¿Qué está sucediendo? Que una enorme cantidad de enseñanzas que no son bíblicas han invadido esta parte del continente. Muchas congregaciones están siguiendo enseñanzas que no están en la palabra de Dios.
se habla de declaraciones positivas, se habla de decretos, se habla de una nueva ola de apóstoles y de profetas que pueden decir todo cuanto a ellos se les antoje y son aplaudidos y seguidos por grandes cantidades de personas que tienen, por supuesto, comezón de oír. De manera que esa es la condición espiritual en la que se encuentra la iglesia. Ahora, fíjese que quien le está dando la orden a Juan para que escriba esta carta es el Señor Jesús. Le dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? En Apocalipsis capítulo 1 nos dice quién las tiene, el Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús no miente. Cuando Él dirige el mensaje a la congregación, Él ya le ha pasado por la radiografía y conoce la condición espiritual de esta iglesia. Ahora, hermanos, estoy hablando en términos generales, porque cuando hablamos de congregación, hablamos de un número de personas. Pero cuando decimos que una iglesia está espiritualmente mal, nos estamos refiriendo a cada una de las personas que se encuentran en esa congregación. Cuando decimos que una iglesia no exalta la palabra de Dios y no le da importancia a la palabra de Dios, estamos diciendo que cada una de las personas que van a esa iglesia no están dándole a la Biblia el lugar que tiene, que es el de la palabra de Dios. ¿Me oye? Por lo tanto, cuando Jesús dice de Sardis que conoce sus obras y que tiene nombre de que vive pero está muerta, se está refiriendo a los miembros que van a esa congregación. Ellos tenían la apariencia de vivir porque se hacían llamar una iglesia. Pero el Señor Jesús dice, ustedes no están vivos, ustedes están muertos. Ahora, en el versículo 2 les dice, sean vigilantes y afirman las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que había un problema terrible en esta iglesia. El Señor Jesús miró las obras de la congregación y no eran las obras que la palabra de Dios enseña que una iglesia debe cumplir. Ahora, ellos debían vigilar porque el estado espiritual que tenían era terrible, pero estaban a tiempo de mejorar esa condición. Podían corregir las cosas en las que ellos se habían desviado. Pero ¿cómo iban a corregirla? Necesitaban venir a la palabra de Dios, porque solo la Biblia nos habla a nosotros de lo que significa ser una iglesia viva. Ahora, Sardis era una iglesia muerta. ¿Qué es una iglesia viva? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, en el versículo 42. Allí Lucas nos dice a nosotros cómo era la condición de la iglesia primitiva, la iglesia naciente del primer siglo. Y nos dice que era una iglesia viva. Y mire lo que dice Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 42 de Hechos 2 nos dice a nosotros cuáles son las características de una iglesia que está viva. Ahora bien, un pastor inglés, haciendo un estudio de este versículo, él dijo en uno de sus libros lo siguiente, y cito, los cristianos estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la iglesia de Jesucristo. Necesitamos tener la perspectiva de iglesia que Jesús mismo tenía y redescubrir la misión de una iglesia viva, renovada por el Espíritu Santo, tal como lo fue en sus primeros tiempos. El propósito de Dios no es salvar a individuos y perpetuar su aislamiento. Dios se propuso edificar la iglesia, una comunidad nueva y redimida. La planeó en la eternidad pasada, la está llevando a cabo en el proceso histórico del presente y será perfeccionada en la eternidad por venir. Entonces la iglesia se encuentra dentro del propósito de Dios. Pablo enseña esta preciosa verdad en Efesios capítulo 1, cuando dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. La iglesia ya estaba en el corazón de Dios antes de que Génesis comenzara, antes de que las palabras del versículo 1 que dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya la iglesia se encontraba en el corazón de Dios. Él había planificado apartar un pueblo para sí mismo. ¿Me oye?
un pueblo que concentrara toda la razón de su existencia para glorificar a Dios a través de una vida santa. Entonces debemos entender que la iglesia está en el centro del plan de salvación. Dios salva a las personas, pero no las aísla, sino que las integra a un cuerpo de creyentes, de personas que han creído en el Señor. Así que toda persona salva es una persona que se congrega. Por lo tanto, cristianos aislados de la iglesia no existen. Muchos cristianos han llegado a pensar que no es necesario congregarse, y aún más porque pueden leer cantidades de artículos en las redes sociales o pueden ver cantidad de predicadores por la televisión y consideran entonces que ir a la iglesia no es necesario. Déjeme decirle que las redes sociales y el televisión y la radio pueden sustituir a la iglesia. Dios nos ha salvado para añadirnos al cuerpo de Cristo. Y es en el cuerpo de Cristo donde vamos a recibir bendición. Es allí donde vamos a ser edificados. El Espíritu Santo de Dios le imparte dones diferentes a cada persona en el cuerpo. Y aunque tengas el mismo don que otro, el don no se te da igual. Por eso Pablo habla de diversidad de dones. El término diversidad significa que el mismo don en 5 personas o 10 o 20 personas en una congregación se da de manera distinta, de manera diferente. Así cada uno necesita del otro y entonces necesitamos involucrarnos todos en las actividades de la iglesia para que juntos seamos de bendición el uno al otro y con los dones nos sirvamos los unos a los otros y así podamos crecer. Congregarse es importante, hermanos. Satanás de repente quiere hacer pensar otra cosa y trata de introducir un concepto de iglesia que no es bíblico. Así entonces han nacido en nuestro tiempo congregaciones que son virtuales. El predicador está en su casa, es el pastor y él predica por medio de un video en alguna página y entonces todos los miembros de la congregación, ellos están escritos a esa página. Y lo que hacen es que a la hora en que el pastor predica, ellos entran a la página, ven la predicación del pastor y está cada quien en su casa recibiendo el mensaje a través de una página en el internet. Entonces no tienen un templo, no existe el templo por ninguna parte. Todo es a través de las redes sociales, así que no existe interacción entre los miembros de la congregación. Eso no es una iglesia, pero eso está abundando en estos tiempos y conozco personas que dicen congregarse de esa manera, pero la verdad es que están completamente engañados. Cristo murió no solo para redimirnos de toda nuestra iniquidad, sino también para reunir y purificar para sí mismo un pueblo que fuese entusiasta y que fuese celoso por buenas obras. Observe las palabras de Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 14. Pablo le dice a Tito, acerca de Cristo, le dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En este versículo se encuentra el concepto de la iglesia. La iglesia es un pueblo que fue purificado de la maldad, un pueblo que le pertenece a Dios, y un pueblo que tiene celos de realizar buenas obras que glorifican a Dios. La iglesia no vive como el mundo vive. La iglesia es radicalmente distinta, diferente. El mundo aprende de la filosofía del mundo y es moldeado por el mundo. La iglesia aprende de lo que la palabra de Dios enseña y su molde es la palabra de Dios. La filosofía del mundo entonces no tiene ninguna autoridad en la iglesia del Señor. Aquí en el versículo 42 de Hechos 2, entonces Lucas nos presenta 4 señales de una iglesia viva. 4. ¿Qué es una iglesia viva? ¿Qué es una iglesia exitosa? Incluso podríamos decirlo, ya que hoy día se está midiendo el éxito de las iglesias conforme a la visión que el mundo tiene de la palabra éxito. Entonces, una iglesia exitosa, según el enfoque mundano, es una iglesia que tiene gran cantidad de miembros. Es una iglesia que tiene muchas actividades de entretenimiento. Es una iglesia que recauda grandes cantidades de dinero en diezmos y ofrendas.
y es una iglesia que tiene una cobertura, entre comillas, apostólica. Entonces, eso es una iglesia exitosa. No se mide si lo que se predica desde el púlpito es la palabra de Dios, porque eso no es importante. Así que ese tipo de iglesias abundan en enseñanzas de psicología, psicoanálisis y filosofía mundana, pero nada de palabra de Dios. Los miembros no crecen en el conocimiento de la palabra de Dios porque la doctrina brilla por su ausencia. Ese es el concepto de iglesia exitosa que abunda en nuestros tiempos. Pero no es el concepto de iglesia viva y exitosa que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, veamos entonces la primera señal de una iglesia viva y exitosa. Número 1, una iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo, es una comunidad que estudia. Eso es lo que nos dice Lucas en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Los hermanos de la iglesia. Ellos recibían la enseñanza de cada apóstol. Y no se está refiriendo aquí a pseudos apóstoles. Se está refiriendo a los apóstoles de Jesucristo. A Mateo, a Marcos, a Lucas. Cada uno de ellos que son escritores de la palabra de Dios. ¿Me oye? Marcos, que fue dirigido a escribir por Pedro. Y Lucas, que fue dirigido a escribir por Pablo. Tenían su cobertura apostólica. Se está refiriendo a Juan. A cada uno de los escritos que tenemos en nuestra Biblia, a ellos se estaba refiriendo. La iglesia perseveraba en aprender la palabra de Dios. Hoy día eso ha cambiado. A través de los años eso ha cambiado. Y puedo decir que la iglesia en América Latina es débil en el conocimiento de la verdad y por eso se les puede engañar fácilmente. Por esa razón se levantan profetas y se levantan apóstoles y pueden predicar lo que se les antoje y las personas reciben cualquier enseñanza sin problema alguno. Cualquier cosa que se diga desde un púlpito, las personas responden amén y hasta aplauden. Y muchas de las enseñanzas contradicen radicalmente el carácter de Dios. Son heréticas en su esencia, pero estos hombres son aplaudidos, llenos de arrogancia, de vanagloria, se predican a sí mismos y se ponen a sí mismos por encima de Dios y las multitudes los aplauden y los siguen sin ningún tipo de miramiento. Sin ninguna queja, sin ninguna duda, siguen a estos falsos. ¿Por qué está sucediendo eso hoy? Porque la iglesia no persevera en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La que aparece en la palabra de Dios. Todo el Nuevo Testamento y por supuesto el Antiguo Testamento, porque de allí es donde nos vienen las enseñanzas del Nuevo. Ahora, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo abrió una escuela para la iglesia. ¿Me oye? Abrió una escuela para que cada creyente fuese educado, creciera en las verdades del Señor Jesucristo. Los maestros de la escuela eran entonces los apóstoles. Ellos enseñaban, ellos escribían las epístolas y enseñaban a las congregaciones. Esta iglesia naciente no abandonaba la razón, como es la invitación que muchos predicadores le hacen hoy a tanta gente. He escuchado a este falso pastor llamado Guillermo Maldonado. Incluso a la par de él se encuentra Cas Luna y otros que se predican a sí mismos, enseñan cualquier barbaridad y le han dicho a la iglesia: no trates de razonar lo que estoy diciendo porque esto no puede razonarse, tú tienes que aceptarlo. ¿Usted entiende lo que enseñan? Lo que le está diciendo a la gente es que no piensen. Les está diciendo: acepten cualquier cosa que estemos diciendo, no razonen eso. ¿Usted se imagina vivir sin razonar? Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de razonar todo. ¿Cómo vamos a suspender la razón? Eso es completamente peligroso. La palabra de Dios por ninguna parte enseña que debemos abandonar la razón. Necesario es que razonemos cada una de las cosas que se nos enseñan. Cuando la palabra de Dios es predicada, los hermanos deben razonar lo que están oyendo y deben comparar con la Biblia lo que el predicador esté diciendo. Si lo que el predicador dice no se ajusta a los principios que aparecen en la palabra de Dios, entonces no debemos recibir tal enseñanza. Para hacerlo necesitamos la razón. Pero estos falsos maestros que se han levantado en nuestros tiempos, ellos le sugieren a las iglesias que no razonen, que no piensen.
Ellos dicen las cosas de Dios no pueden ser razonadas, los milagros de Dios no pueden ser entendidos con la mente humana, la palabra de Dios excede a todo conocimiento. Así que lo que ellos enseñan, le sugieren a la iglesia con anticipación, no lo van a entender, no les va a parecer razonable, pero lo tienen que aceptar. ¿Te parece que eso es seguro? ¿Te parece que puedes asistir a esas congregaciones confiado en que te van a edificar en el conocimiento de Dios? Al abandonar la razón, entonces eres presa fácil de cualquier tipo de engaño. Debemos tener cuidado. Ese no fue el ejemplo que nos dio la iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, recibió al Espíritu Santo de Dios y ese día en el Pentecostés el Espíritu Santo abrió una escuela teológica para todos los miembros de la congregación. Escuche, muchas personas hoy están atacando la doctrina y atacando la teología bíblica. Muchos cantantes que en el pasado cantaban preciosos coritos que estaban en armonía con la palabra de Dios, hoy están negando la fe. Y tenemos a varios de ellos hoy. Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y otros que los siguen y que están siempre a la par con ellos. Ellos han dicho que la doctrina no es importante, que estudiar teología no es importante. Hoy te digo que la doctrina no solo es importante, la doctrina es el oxígeno que le da vida a la iglesia. Si abandonamos la doctrina, entonces vamos por un camino directo a la muerte. Eso fue lo que le sucedió a la iglesia de Sardis. Ellos abandonaron la verdad de Dios y comenzaron a morir. Y por eso Jesús les dijo, ustedes tienen apariencia de que viven, pero están muertos. Así muchas iglesias hoy, grandes multitudes van a sus enormes edificaciones lujosas. ¿Me oye? Y usted los ve allí. Y aparentemente parecen ser una iglesia muy fuerte espiritualmente hablando, pero la verdad es que son extremadamente débiles porque no conocen la palabra de Dios. Son iglesias donde la doctrina no es enseñada. Otra vez digo, enseñan psicología, que es el resultado del estudio del hombre sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia exitosa es una iglesia que persevera en la enseñanza de los apóstoles. Estos hermanos de la iglesia del primer siglo eran personas con hambre de la verdad. Ellos querían sentarse a los pies de los apóstoles y absorber todas las enseñanzas que ellos daban. Hoy no hay mucho interés por escuchar la palabra de Dios. Hoy las personas quieren ir a las iglesias donde puedan encontrar mayor diversión. La diversión no puede hacerte crecer espiritualmente. La diversión no te lleva al cielo. Ahora, una iglesia bíblica puede ser divertida, pero eso depende de aquellos que tú consideres entretenimiento, diversión. Si para ti lo de la diversión tiene que ver con cosas mundanas, entonces una iglesia bíblica no va a ser divertida para ti jamás. Pero si eres una persona que está saludablemente espiritual, entonces vas a venir a una iglesia bíblica y vas a recibir palabra y te vas a divertir y te vas a gozar con los hermanos. Todo depende de la condición espiritual en la que tú estés. La plenitud del Espíritu Santo es incompatible con el antiintelectualismo, con la falta de conocimiento. El apóstol Pablo enseña a los Efesios 5:18 que debemos ser llenos del Espíritu, pero es completamente imposible ser llenos del Espíritu si no somos llenos de la palabra de Dios. Ahora, aquí es donde yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Tú perseveras en la doctrina de los apóstoles? ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios? ¿Eres diligente en el estudio de la Biblia? En estos días me encontré un joven de otra congregación. Él me hacía muchas preguntas. Él me dijo a mí, pastor, lo vi predicar una vez en una iglesia y quise conversar mucho con usted y ahora que lo tengo aquí y estamos los dos y tenemos tiempo para hablar, quiero hacerle muchas preguntas. Y empezó a hacer preguntas. Era un joven como de 23 años de edad y comenzó a preguntar y estuvimos un tiempo como de 2 o 3 horas conversando y él hacía una pregunta detrás de la otra. Y entonces sacó de su bolso la Biblia y cuando sacó la Biblia de su bolso, la Biblia estaba, todos los libros, cada página de la Biblia estaba rayada, estaba con un resaltador por un lado, con un bolígrafo, un lápiz por el otro, con referencias de él, círculos en algunas palabras, por todas partes. Y la Biblia estaba bastante maltratada y por muchas partes él me decía, leí aquí, leí allá, explíqueme pastor, mire aquí marqué, hice esta nota aquí. Era un joven o es un joven que estudia la palabra de Dios y que tiene hambre de seguir aprendiendo.
Una iglesia saludable es una iglesia que estudia la Biblia. Es una iglesia que entiende que la Biblia es el alimento que Dios nos ha dado para crecer y para poder glorificarlo a Él en nuestras vidas. Sin la palabra de Dios, la iglesia está desnuda, está perdida, se encuentra sin rumbo hacia ningún lado. La palabra de Dios es el mapa de la iglesia, es la brújula, es el alimento, es el oxígeno. La palabra de Dios es todo. Una iglesia puede ser fuerte y puede estar viva siempre y cuando en esa iglesia la palabra de Dios sea predicada constantemente. Pero también es una iglesia donde los miembros entienden la importancia de estudiar la Biblia, así que no se limitan o no se conforman únicamente con recibir la enseñanza el domingo en la mañana, sino que están constantemente revisando la Escritura en sus hogares y también están aplicando la palabra de Dios a sus vidas. ¿Me oye? La plenitud del Espíritu, entonces, es incompatible con el anti-intelectualismo. Pero hoy, en las iglesias llamadas exitosas y vivas, no reina la plenitud del Espíritu, sino el misticismo. Claro, a eso lo llaman la plenitud del Espíritu. Entonces usted ve personas hablar en lenguas y los ve caer al piso y revolotear y saltar en un estado de éxtasis descontrolado y dicen que es porque el Espíritu de Dios los ha tomado y entonces están llenos de la plenitud del Espíritu. Son personas que no conocen la palabra de Dios y que han abandonado la razón para recibir cualquier tipo de enseñanza loca, pero la reciben con aplausos. ¿Me oye? El deseo de sentir cosas sobrenaturales los arrastran hacia un camino que no les permite crecer en entendimiento. Si queremos estar llenos del Espíritu, entonces la verdad de Dios es importante para nosotros. Ser lleno del Espíritu y ser lleno de la Biblia no es diferente. Es lo mismo. Aquellos creyentes primitivos, ellos no pensaron que les bastaba con la presencia del Espíritu en su interior para conocer la verdad. Ellos estudiaban la verdad. En Hechos, cuando Pablo y Bernabé fueron a Berea para predicarles allá a esos hermanos la palabra de Dios, se encontraron con una enorme sorpresa. Los hermanos en Berea escuchaban a Pablo y a Bernabé predicar el Evangelio, pero revisaban las Escrituras para ver si lo que ellos decían era verdad. Y eso le agradó a Pablo. Una iglesia sana es una iglesia donde cada miembro tiene la Biblia allí en sus piernas. Y están escuchando la predicación y están revisando en un versículo y en otro si el predicador está diciendo aquello que es verdadero. Una iglesia enferma, débil, anémica espiritualmente, no le interesa leer la Biblia. Ciegamente creen en lo que el pastor o el líder dice. Ciegamente. No necesitan ir a la Biblia porque no les parece importante. Así el pastor puede decir cualquier cosa y ellos van a aceptarlo. Visité una iglesia en la ciudad de Valencia, donde estuve hace algunos años y me quedé un mes por allá. Y frecuenté una iglesia. Y recuerdo que una de las cosas que más me impresionó, entre muchas de las que me impresionaron, eran que los miembros que estaban en las butacas, ellos se levantaban y ellos le gritaban al pastor mientras predicaba. Ellos le decían: habla, papi, necesito tu palabra, papi. No papi Dios, no, papi el pastor. Y no solamente estaban gritando eso desde donde yo me encontraba, sino que lo hacían desde otras partes. Le estoy hablando de una iglesia de más de 7,000 personas. Y llevaban pancartas y levantaban las pancartas y las pancartas tenían el nombre del predicador. Y decían: te amamos fulano de tal, tu palabra para nosotros es preciosa. Ellos no escuchaban la palabra de Dios, ellos escuchaban era el que estaba hablando. Y escúchame, el que estaba hablando podía decir lo que le diera la gana. Yo hice una evaluación del sermón que él predicó y eso era un desastre. Ese hombre ni siquiera invirtió 5 minutos en revisar algún comentario, por lo menos a ver si lo que iba a predicar era verdad. Torció el pasaje como yo nunca había visto que alguien podría torcer un pasaje de la Biblia. Nada de lo que él dijo enseñaba el pasaje. Desvirtuó completamente la enseñanza, pero al mismo tiempo, mientras él hacía semejante aberración, la gente abajo
no revisaban sus Biblias. Ni siquiera sé dónde estaban sus Biblias. Ellos estaban allí saltando en sus puestos y ellos gritaban y aplaudían y brincaban, llenos de éxtasis por la locura que estaba siendo predicada ese día. Cuando él terminó de hablar, no sé qué fue lo que habló, no fue la palabra de Dios. Él invitó a las personas a recibir a Jesús y pasó una enorme cantidad de gente a recibir a Jesús. Entre comillas, todo eso. No sé a qué Jesús iban a recibir, ni cómo lo iban a recibir, porque Jesús brilló por su ausencia en todo el sermón. En todo el sermón. De paso, recuerdo una frase que me sacudió donde yo estaba. Él dijo, ustedes deben ser leales a mí. Así que el Dios de esa iglesia no es el Dios de la Biblia. El Dios de esa iglesia era el mismo predicador. ¿Me oye? ¿De quiénes les estoy hablando? Voy a decirlo. Así como Pablo habló de los falsos maestros, por sus nombres los señaló. Pablo lo hizo. Si usted cree que uno no debe dar el nombre de los falsos maestros, entonces usted no lee la Biblia, porque Pablo señaló por nombre a los falsos maestros. ¿Me oye? Les voy a dar el nombre. Es el líder del Evangelio Cambia, Javier Bertucci. Ese es el nombre del predicador que no le estoy diciendo que me contaron. Yo estaba sentado en una silla escuchando todas las locuras que ese hombre decía. El Evangelio Cambia es una falsa presentación del Evangelio de Jesucristo. Cuando ese ministerio comenzó a extenderse por toda Venezuela, muchas iglesias no lo aceptaron, porque no les parecía que era un ministerio que estaba en armonía con la palabra de Dios. Pero después, la mayoría de todas esas iglesias se dio cuenta de algo, que las técnicas y la metodología del Evangelio Cambia traía un crecimiento rápido a la iglesia. Entonces cambiaron de parecer y ahora sí les parecía que el Evangelio Cambia tiene que ser aceptado. Así muchas iglesias han estado trabajando con el Evangelio Cambia, pero no porque están comprometidos con la verdad y que el Evangelio tiene que ser presentado de manera consistente y clara, no, sino porque quieren un crecimiento numérico rápido en sus congregaciones, porque tienen un falso concepto de lo que es una iglesia exitosa. ¿Me oye? El Evangelio Cambia no es una correcta presentación del Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero muchos líderes en América Latina no están interesados en predicar la verdad, están interesados en que sus templos revienten de gente y crezcan aún más. Todos sueñan con una mega iglesia. ¿Me oye? Cuando deberíamos soñar más bien porque la palabra de Dios se ha predicado como debe ser y porque los hermanitos que se congregan en nuestros templos sean personas que conocen la verdad y que no pueden ser engañados porque son fieles a la Escritura. Eso es lo que necesitamos hoy, un conocimiento mayor de la verdad. Entonces, entendamos que hoy día nosotros no podemos perseverar literalmente en la enseñanza de los apóstoles como lo hizo la iglesia primitiva en el primer siglo. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían a los apóstoles con ellos, nosotros no. Porque hoy no existen apóstoles, hermanos. No existen. El último apóstol fue Juan y murió alrededor del año 96, 98. Murió Juan. Después de Juan no hubieron más apóstoles. Estas personas que se han levantado en nuestros tiempos son pseudos apóstoles, son falsos ministros de Dios. Entonces, entendemos que ya no hay apóstoles en la iglesia. Nadie en la iglesia actual tiene autoridad como la de Pablo, Pedro, Juan o cualquiera de los otros apóstoles. No tienen esa autoridad. Nosotros nos sometemos a la enseñanza apostólica cuando nos sometemos a las enseñanzas de la Biblia. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles cuando perseveramos en las enseñanzas que ellos nos dieron en la Biblia. Es así como una iglesia puede vivir y ser fuerte. El Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, y es allí que debemos nosotros perseverar. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia bíblica, una iglesia neotestamentaria. Esa es la verdadera iglesia apostólica. Pero hoy usted ve los nombres que se colocan en algunas iglesias. Alrededor de la ciudad seguramente usted ha visto a muchas que dicen iglesia apostólica y profética, no sé qué asunto.
¿Me oye? Y así quieren llamarlas, iglesia apostólica y profética. Lo que están queriendo decir no es que tiene un fundamento apostólico bíblico, no, lo que están queriendo decir es que es una iglesia que tiene cobertura apostólica de los pseudos apóstoles y que tienen profetas de los profetas mentirosos, manipuladores y engañadores de nuestros tiempos. ¿Me oyó? En el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas que Dios usó. Pero la mayor cantidad del tiempo, el mensaje que ellos daban a conocer era un llamado a la nación de Israel para que se arrepintieran y se vinieran a la ley de Dios, a la palabra que Dios les había dado. Los profetas de hoy, ¿qué enseñan? Los profetas de hoy te prometen casa nueva, carro nuevo, cosas materiales, pero al final te terminan quitando lo poquito que te queda en el bolsillo. Te prometen abundancia, pero lo que hacen es empobrecerte más cuando te manipulan y te quitan todo lo que tienes. ¿Me oye? Esos son los falsos maestros de hoy día. Esos son los lobos rapaces que están metidos en las congregaciones, engañando, manipulando y quitándole a la gente lo poquito que le queda. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que Dios ha levantado en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando menciona apóstoles se refiere a los 12 apóstoles de Jesucristo. Cuando menciona profetas, se refiere, por supuesto, a los profetas que existieron en el primer siglo y que la enseñanza que ellos daban estaba alineada a la enseñanza de los apóstoles. Cuando menciona allí a los pastores y a los maestros y a los evangelistas, se está refiriendo a los misioneros, se está refiriendo a los ancianos de la iglesia que enseñan la palabra de Dios en la congregación. No hay ninguna otra enseñanza. Ellos fueron dados por Cristo a la iglesia para edificarla, para fortalecerla. Entonces entendamos bien ese principio, amados hermanos. Una iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo, es una comunidad que estudia la palabra de Dios. ¿Está usted aprendiendo cada día más? ¿Está usted cada día más estudiando la palabra de Dios? Si no es así, arrepiéntase y comience a hacerlo. Porque para que usted esté firme y fuerte, necesita crecer en el conocimiento de la palabra. En segundo lugar, allí el versículo 42 entonces nos decía que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Entonces, una iglesia viva es una iglesia que tiene amor y cuidado mutuo entre los creyentes. Amor y cuidado mutuo. Ahora fíjese, ¿se ha congregado usted alguna vez en una iglesia donde abundan las confrontaciones? ¿Se ha congregado usted alguna vez en una iglesia donde en plena reunión de asamblea se insultan unos con otros y se difaman unos a otros y hasta quieren agredirse físicamente unos a otros? ¿Se ha congregado usted donde el momento de la predicación se utiliza solo para sacarse los trapitos los hermanos unos con otros? ¿Se ha congregado usted en una iglesia donde hay tantos conflictos que cuando se reúne la asamblea usted se pone mal? Déjeme decirle que ese es un indicio de una iglesia que se está muriendo. Ese es el indicio de una iglesia que está espiritualmente grave. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia de experiencias pasadas. ¿Me oye? Esa es la verdad. Una iglesia que se divide es una iglesia que no está dando señales de vida. Allí en el versículo 42, Lucas dice que la iglesia del primer siglo tenían comunión unos con otros. Entonces, si la primera señal de una iglesia viva es el estudio de la palabra de Dios, la segunda es la comunión, que viene del término koinonía, que es compañerismo. Son personas que comparten lo que tienen en común. Esto describe aquello que tienen en común, lo que compartimos los creyentes cristianos. Esto se refiere a dos verdades que se complementan. Número uno, compartimos la gracia de Dios. Esto tiene que ver con los dones espirituales. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, el apóstol comienza su primera carta con las siguientes palabras. Él dice, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, los creyentes tienen comunión con Dios, primero. Y de esa comunión con Dios tienen comunión con los hermanos en la iglesia. Pablo habla de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo también. Entonces, los creyentes tenemos ciertas cosas en común. Eso significa comunión, tener cosas en común y compartirlas. Las compartimos, las tenemos en común y nos edificamos unos a otros. Se refiere a los dones espirituales. Recibimos del Espíritu Santo los dones y edificamos a nuestros hermanos en la iglesia.
Los que tienen el don de la enseñanza enseñan a los hermanos, los que tienen el don de servicio sirven, y así sucesivamente cada uno de nosotros de lo que ha recibido de Dios comparten con sus hermanos alrededor y juntos se edifican en la fe. En segundo lugar, tenemos en común todo aquello que damos. Este es el aspecto en el que Lucas hace énfasis. Los hermanos en la iglesia compartían todas sus cosas y se apoyaban en todo. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, Pablo nos habla a nosotros de la generosidad de la ofrenda de las iglesias que estaban en Asia Menor. Todas las iglesias de Asia Menor, dice Pablo, estaban literalmente muriendo de hambre. Allí lo puede ver usted en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Eran iglesias extremadamente pobres, pero eran iglesias generosas. Eran iglesias que daban ofrendas para ayudar a otros santos de Dios, misioneros, ancianos e iglesias de otros lugares. No eran iglesias egoístas. Hoy abundan las iglesias egoístas. Hoy abundan las iglesias que no les interesa la condición de otras congregaciones ni están dispuestos a colaborar de ninguna manera con otras congregaciones. Solamente se interesan en el trabajo que hacen ellas internamente. Eso es egoísmo y los cristianos no debemos obrar de esa manera. Tenemos a las iglesias que apoyarnos en todo aquello que vaya en virtud siempre de glorificar a Dios. Y ese es un ejemplo que vemos de las iglesias en Asia Menor. Pablo fue a visitarles y se encontró con una sorpresa. Ellas tenían un dinero, una ofrenda que habían recogido para bendecir a las iglesias en Jerusalén. ¿Me está oyendo? Y estaba entonces Pablo queriendo negarse a recibir la ofrenda. Pero la iglesia insistió y le dijeron a Pablo, por favor, no nos niegues el privilegio de sembrar en la obra de Dios. Era una iglesia extremadamente generosa, aunque estaban en una crisis económica terrible. La situación económica terrible no impidió que la iglesia fuese generosa. Esa es una iglesia viva, una iglesia que quiere compartir con otros lo que Dios le ha dado. Nosotros debemos ser una iglesia que está dispuesta a aprender siempre y persevera para aprender la palabra de Dios, pero también tenemos que ser una iglesia que está dispuesta a bendecir a los hermanos y a otras congregaciones. El adjetivo koinónico, que es la palabra que se utiliza para comunión, significa generoso, y en este pasaje Lucas describe la generosidad de los cristianos de la iglesia primitiva. En Hechos 2, versículos 44 y 45, Lucas dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjese lo que aquí estaba sucediendo. Quienes tenían más cosas vendían y con el dinero bendecían las vidas de quienes tenían menos. ¿Se da cuenta? Yo me he encontrado con hermanos que creen que son muy generosos porque le dicen a uno que tiene que le dé a otro que casi no tiene. O porque van a donde está un ministerio y les dicen que los del ministerio ayuden a no sé quién. Eso no es generosidad. Eso es egoísmo. Generosidad es que tú te metas la mano en el bolsillo y saques de lo que es tuyo y bendigas a otra persona. Eso es generosidad. No que vayas y le digas a otro que ayude al otro por allá. Y entonces yo los veo y salen hinchados así como, qué generoso soy. No, te equivocaste. Se te cruzaron los cables. No eres generoso, eres egoísta. Porque viste la necesidad y entonces en lugar de suplirla, fuiste a buscar a otros para que la suplieran y tú no diste nada. No participaste en nada. Los hermanos de la iglesia del primer siglo, muchos de ellos tenían una mejor economía que otros y ellos bendecían las vidas de los pobres. La iglesia primitiva, los hermanos estaban pendientes de las necesidades de los que tenían menos. ¿Me está oyendo? Eso hacían ellos. Compartían de aquello que tenían en abundancia. Algunos han sugerido que aquí lo que la iglesia hizo fue vender todo lo que tenían para dar todo lo que tenían a la iglesia. No, la Biblia no enseña eso. Aún en la iglesia habían gente que seguían teniendo propiedades, seguían teniendo sus casas, seguían teniendo sus negocios, seguían teniendo su abundancia. Pero estos que tenían abundancia, ellos compartían con los que no tenían. Ellos eran generosos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no tenían límites para expresar la generosidad. El primer fruto que nosotros encontramos que da el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas es el amor. Y el amor bíblico es una negación completa del yo para enfocarme en las necesidades de otras personas.
Ahora, la iglesia primitiva en particular, ellos cuidaban de los pobres y ellos compartían con ellos sus posiciones. Esta era una iglesia llena del Espíritu Santo y podía notarse porque era una iglesia generosa. Entonces hemos visto dos principios. Número uno, una iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo, es una comunidad que estudia la palabra de Dios. Número dos, una iglesia viva tiene amor y cuidado mutuo entre los creyentes. Y ahora número tres, una iglesia viva tiene adoración gozosa y reverente. Entonces es una iglesia que estudia la palabra de Dios. Número dos, es una iglesia que es generosa porque tienen comunión unos con otros. Y número tres, es una iglesia que adora con gozo y con reverencia. Y debo decir aquí, es una iglesia que sabe adorar. La parte C del versículo 42 de Hechos 2 dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados, muchas de las cosas que suceden hoy en muchas congregaciones no es adoración. Abro un paréntesis en mi predicación porque no puedo pasar por alto esto. Pero cantar canciones mundanas no es adorar, hermanos. ¿Me oye? Los cristianos no deberíamos escuchar música del mundo, porque la música del mundo no da gloria y honra a Dios. La música del mundo expresa lo que el mundo enseña. Y un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede gozarse con lo que el mundo enseña de manera cantada. Queremos tener familias que sean firmes espiritualmente hablando. Pero ¿cuántas personas escuchan tanta música mundana en sus casas? Y luego por eso nuestros hijos crecen y no son personas que tienen reverencia ante Dios, porque no les enseñamos reverencia en nuestros hogares. Estamos cuidando nosotros la adoración diaria. Porque la adoración no solo funciona en el entorno de la iglesia, en el domingo en la mañana o los miércoles. Adorar a Dios debe ser algo continuo en nuestras vidas. Es una expresión de reverencia a Él, donde procuramos no mezclarnos con cosas mundanas, porque éstas los ofenden, son un insulto a su santidad. Entonces, amados, no debemos escuchar música mundana, ni participar con personas en actividades mundanas. Cuando di el taller de Oanza, yo di un consejo a los maestros. Yo les decía que procuraran llevar vidas santas, porque cuando se sientan a enseñar a los niños lo están viendo a él como un ejemplo. Si esos niños te vieran a ti hacer algo que no está aprobado por la Escritura, tú estás torciendo el mensaje de Dios para los niños. Esto empeora cuando eres el padre o la madre de esos niños. ¿Sabe algo que sería realmente terrible? Que tus hijos te escuchen tararear música mundana. Es inevitable escucharla, pero debe ser inevitable que se escuche en tu casa, porque suena en todas partes. Los vecinos escuchan música mundana y a veces le dan mucho volumen a esa música. Y la música del mundo está mezclada con las relaciones sexuales ilícitas. Hay una canción que escuché cantar a un par de niñas. Yo salí horrorizado de ese lugar. La canción decía algo así más o menos como que era el esposo, le estaba diciendo a la esposa, ellas lo estaban cantando. Y según la escuché a las dos niñitas que la cantaban, el esposo le estaba diciendo a la esposa que ella podía tener su amante. Según recuerdo, perdóneme si no lo estoy diciendo como es, pero el esposo le estaba diciendo a la esposa que ella podía tener su amante y que él también podía tener la suya. Y que entonces que ella fuese feliz con su amante mientras él era feliz con la amante de él. Y que entonces así los cuatro iban a ser felices. Ahora, ¿qué le parece a usted que su hijo le escuche a usted tararear esa canción? Qué terrible situación la que estamos viviendo hoy. Amado hermano, te voy a dar un consejo. No escuches música mundana. No tatarees música mundana.
Y no te vayas a un lugar con tus hijos donde la música mundana es la que predomina. No hagas eso. Yo tengo familia que no es cristiana y ellos hacen sus fiestas y uno no puede meterse en un escaparate porque vivimos en este mundo. Y algunas veces he estado en esos lugares con ellos, solo porque es la oportunidad en la que puedo compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Pero no me siento cómodo allí. Y les voy a decir una cosa, si yo voy a una fiesta del mundo y me siento cómodo en la fiesta del mundo, entonces hay un problema espiritual en mí terrible. Y le estoy dando el ejemplo a mis hijos de eso también. Otro punto. Tomarse una cerveza es pecado, así no te embriagues. ¿Me estás oyendo? ¿En qué ambiente se mueven las bebidas alcohólicas, hermanos? Díganme, ¿las bebidas alcohólicas se mueven en el ambiente de la iglesia? Díganme. No. ¿Por qué? ¿Te tomarías una cerveza aquí sentado? No lo harías, ¿verdad? ¿Por qué? La respuesta es fácil de darla, porque eso está mal. Ajá, y si está mal, entonces sí está bien hacerlo en la casa o hacerlo en otro lugar. Hace unos años, aquí en la iglesia, un maestro que teníamos aquí me dijo que fumar no era pecado. Porque en ninguna parte en la Biblia dice que fumar es pecado. Porque los gringos que vinieron no sé de dónde cuando construyeron este templo fumaban tabaco. Yo les voy a decir una cosa. Si yo subo el domingo que viene a predicar en este lugar y saco un yesquero y saco un cigarro, le digo, hermano, abra su Biblia. ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Qué pensaría de mí? Porque si no está mal, entonces yo puedo hacerlo aquí en el púlpito porque no está mal. Pero cuando tú escuchas música mundana, te tomas tu cerveza y fumas escondido, es porque tú sabes que estás pecando. ¿Me estás oyendo? No obstante, lo sigues haciendo. No estamos dando el mejor ejemplo de lo que la Biblia nos enseña. Así que, amados hermanos, si somos hijos de Dios y queremos honrar su nombre, nuestra vida tiene que honrar el nombre de Dios. No solamente de palabras. Y si estamos tan llenos de ansiedades que no aguantamos el desespero y tenemos que salir corriendo a lo que el mundo hace para drenar, o salir corriendo a tomarnos una cerveza para drenar, o a fumar, entonces ¿qué sentido tiene la oración en tu vida y la comunión con Dios? ¿Qué sentido tiene? Porque estoy seguro que una oración es mucho mejor que cualquier otra cosa que se te ocurra hacer para drenar el estrés o la ansiedad. ¿Me está oyendo? Entonces, amados hermanos, debemos procurar ser creyentes que adoramos en todo tiempo, tener reverencia a Dios en todo lo que hacemos, no solamente en algunos espacios y en otros no. Satanás es muy sutil al introducir lo falso. Él no va a hacerlo abiertamente, porque sabe que lo que se va a encontrar es el rechazo, pero lo va haciendo por pequeños sorbitos, al punto de que va ganando cada vez más terreno en nuestra manera de pensar, y llega un momento en el cual nos atrapa completamente, que nos esclaviza a un modo de vida corrupto. Por eso es que Pablo dijo que no demos lugar al diablo. Dar lugar al diablo es como cuando tú invitas a una persona que te quiere robar a tu esposo. Lo digo porque veo que hay muchas hermanas aquí más que hombres, ¿no? Una mujer te quiere robar a tu esposo y entonces tú le invitas a tu casa a que se pase unos días allá. ¿Me está oyendo? Tú sabes que esa mujer está coqueteándole a tu esposo, pero entonces tú le dices a esa mujer que vaya a tu casa y se pase unos días contigo y con tu esposo en casa. Estás metiendo al enemigo en casa.
le estás facilitando el trabajo, te va a quitar a tu esposo y va a destruir a tu familia, hasta los hijos te va a quitar. Cuando vengas a ver, hasta la ropa tuya la tiene puesta y anda en el carro sentada en el puesto de delante y tú en la maleta. ¿Me oye? Somos tontos algunas veces. ¿Vas a invitar al diablo a tu casa? ¿Le vas a permitir al diablo que se vaya metiendo en tu mente? Y entonces vienes y dices, bueno, hay algunas canciones que no son tan malas. No son cristianas, pero no son tan malas oírlas. Y comienzas entonces a escuchar eso que no te pareció que era tan malo. Y conquistó un cuartico de tu manera de pensar. Un cuarto. Entonces después escuchas una que es un poquito más intensa, pero es muy parecida a esta también, así que tampoco puede ser tan mala. Y entonces ya no es un cuarto, ahora son dos. Y cuando vengamos a ver, también la sala. Lo que Pablo quiere decir es que no demos lugar al diablo. El término lugar en griego viene de topos, que significa terreno. No darle terreno al diablo. No tienes que darle un espacio en tu vida a Satanás, porque él irá avanzando, 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 hasta que te saque completamente y te quita todo. Eso es lo que Pablo quiere decir. El cristiano tiene que cuidar su mente, porque allí es donde tiene lugar el campo de batalla, en la mente. Tenemos que procurar que la palabra de Dios sature nuestra mente y evitar que en nuestra mente entren esas cosas que no están en armonía con lo que he entendido de la palabra de Dios. No te dejes infectar tu mente de pensar que ciertas cosas del mundo no son malas y que las podemos hacer. ¿Me oye? Porque es la manera que Satanás tiene para ir conquistando terreno contigo hasta el punto que te esclaviza y te domina y ni siquiera cuentas te has dado. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Así como muchas mujeres piensan que ver novelas no es malo. Bueno, yo te voy a definir básicamente la trama de todas las novelas, de todas, sin excepción. Se trata de un hombre y de una mujer, donde ambos se son infieles el uno al otro. Todos los demás que giran alrededor de ellos son una cuerda de chismosos y desbrolleros. Y por el montón de chismes y de brollos, algunos quieren matar a otros y a veces los matan. Y luego viene el capítulo final, donde se perdonan y siguen viviendo sin importar todo el desastre que van a seguir cometiendo, porque allí no se dice que las personas cambiaron de parecer y que dejaron de ser brolleros y chismosos. ¿Me está oyendo? Y entonces las mujeres cristianas le dedican 1 hora a la novela, pero resulta que pasan una a la 1 de la tarde, otra a las 2, otra a las 3, son 4 novelas diarias. Son 4 horas diarias. 4 horas. Se sientan frente al televisor. Y entonces la primera novela. En la primera, la mujer es lesbiana y por eso dejó al hombre porque se enamoró de otra mujer. Y todos los chismes y brollos del alrededor del entorno. Y en la segunda es el narcotraficante el tipo. Y manda a matar a todo aquel que le quiere robar la droga. Y entonces es buena porque la reina del sur, los matones, el sicariato y el montón de cosas, y ahí la pasamos bien, ¿verdad? Y entonces cuando vemos la novela del sicariato y la cosa, muchas veces defendemos al malo, que no lo atrapen, que no lo metan en la cárcel, que se escape, para que siga matando y siga robando y narcotrafiqueando, porque eso es lo emocionante de la novela. Y entonces la mente nuestra llenándose de cosas que no, ¿qué tiene de malo? Si estoy en mi casa sentado mirando, ¿qué tiene de malo? Eso es lo que Satanás quiere que pienses tú. ¿Me oye? ¿Qué es adorar? Adorar es tener una mente rendida completamente a la palabra de Dios. Adorar no es solamente cantar. Adorar no se limita a levantar nuestras voces y las manos y cantarle a Dios. Adorar es tener una mente, una vida rendida ante la cruz de Cristo. Eso es adorar. En Hechos 2:46 la palabra dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez del corazón. La iglesia vivía en un entorno completamente espiritual, sin mezclarse con las cosas del mundo, aunque estaban en el mundo. Estas son cosas que tenemos que corregir.
Por un lado, la adoración era formal en la iglesia primitiva y por el otro era informal. Entonces hay dos cosas que nosotros deducimos del versículo 46. Los cristianos, ellos seguían adorando en el templo y en segundo lugar también adoraban en sus hogares. Fíjese, la adoración no se limita al templo, la adoración va más allá del templo, va a nuestras casas. Lo que vivimos en el templo lo vivimos nosotros en nuestros hogares. ¿Es eso lo que ven nuestros hijos? ¿Es eso lo que ven nuestros vecinos? Eso es vivir siendo auténticos. La actitud de la adoración también debe ser gozosa y debe ser reverente. La palabra se traduce alegría en el versículo 46 y describe un gozo exuberante, grande, profundo, verdadero. Ahora, Dios había enviado a su Hijo al mundo y ahora había derramado el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes para que adoraran con gozo. Cada servicio que ellos hacían era una adoración gozosa y el espacio en el que ellos lo hacían era en el templo y era también en los hogares. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros hogares, en lugar de estar cantando música mundana o haciendo cosas que a Dios no le agradan, deberíamos más bien adorar a Dios? Deberíamos adorar a Dios. Cuando el Espíritu Santo renueva a la iglesia, la llena de alegría, la llena de gozo y de reverencia al Señor. Pero recuerde que somos nosotros los que conformamos a la iglesia. Para que dejemos de pensar que la reverencia, la adoración y la alegría es en el templo, porque el templo es la iglesia. La gente dice, ¿dónde está? En la iglesia. Están queriendo decir que están en el templo. Pero no, están en el templo, no en la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes que usted ve. La iglesia es usted. Los que estamos aquí somos la iglesia. La iglesia debe ser reverente. Y si usted está en su casa, la iglesia está en su casa. Usted es iglesia y usted debe honrar en todo lo que hace a Dios. Y finalmente, número 4, una iglesia viva es una iglesia que evangeliza. Pero es necesario que ese evangelismo sea una realidad en tu vida antes de ir y evangelizar a otras personas. Si tú no vives lo que predicas, no has creído lo que estás predicando, y si tú no lo crees, no vas a convencer a nadie de eso. La gente tiene que verlo primero en ti. La iglesia viva persevera entonces en el estudio, persevera en la comunión, persevera en la adoración. Pero no podemos pensar en una iglesia como una comunidad ocupada solo de sí misma. Es una iglesia que procura influenciar al mundo con el poder de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto aquí nos enseña que la iglesia predicaba el evangelio. Número 1, el Señor mismo añade a quienes van a ser salvos. ¿Quién es el que trae a los salvados a la iglesia? No eres tú. Es el Señor. Pero ¿quién es el que predica el evangelio? Tú. Entonces, en lugar de estar concentrando tu atención en una cerveza, en un cigarro, en música mundana y en lugar de irte a lugares que no son de beneficio, concéntrate en ser de testimonio para el Señor. La enseñanza, el testimonio diario y la vida de amor hacia los demás, esos son los medios que Dios usa para atraer a las personas del mundo a la iglesia. Entonces, número 1, es el Señor el que añade a quienes han de ser salvos. Número 2, Jesús añadía a la iglesia a los salvos, y son dos cosas que aquí van juntas. Salvación y pertenencia a la iglesia son dos hechos que siempre van juntos y no se pueden separar. El versículo nos dice que el Señor iba añadiendo a los salvados. Entonces los salvados pertenecen a la iglesia de Dios. Como dije al principio, no existen cristianos a domicilio. Tampoco el Espíritu Santo imparte dones a domicilio. Es a la iglesia reunida. Y número 3, Jesús hacía esto cada día. La evangelización no es un asunto ocasional, debe ser algo siempre continuo. Entonces fíjese lo importante que nosotros estamos viendo a la luz de estos versículos que Lucas nos presenta. Número 1, una iglesia viva es una iglesia que todo el tiempo está estudiando la palabra de Dios. Entonces, la teología es importante, la doctrina es importante. ¿Por qué? Porque la teología es lo que Dios ha revelado de sí mismo al mundo, a la humanidad. Y la única forma de conocer el carácter de Dios es que estudiemos la teología. Así que una iglesia viva es una iglesia que estudia. Número 2, una iglesia viva es una iglesia que tiene comunión unos con otros, se congregan y comparten de los dones espirituales y de las cosas que Dios les da en todos los niveles. Número 3, una iglesia viva es una iglesia que sabe adorar.
No participa de la música del mundo de ninguna manera. No participa de las cosas que el mundo hace, porque es una iglesia reverente. Es una iglesia que adora lo que, como la Biblia dice, porque tienen testimonio, porque son verdadera luz del mundo y porque también expresan cantando las verdades acerca de Dios y que aprenden por la Biblia. Fíjese que es una reacción en cadena. Es como la carta de un dominó cuando la dejas caer y las demás comienzan a caer también. Empiezas aprendiendo la palabra de Dios. De ese aprendizaje tú compartes en el contexto de la comunión cristiana. Y de esas dos cosas entonces puedes adorar porque conoces la palabra de Dios y estás en la iglesia y puedes adorar. Y finalmente, de esto que recibes en la iglesia, por medio del estudio bíblico, la comunión y la adoración, entonces tú predicas al mundo. Evangelizas al mundo. Pero tu vida es un ejemplo a seguir de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Eso es una verdad en ti? Ahora fíjese, se aplica a una iglesia, pero se aplica a un cristiano. Yo podría decir, un cristiano saludable es una persona que estudia todo el tiempo la palabra de Dios. Un cristiano saludable es un cristiano que se congrega y permanece en comunión continua con otros creyentes. Un cristiano saludable es un cristiano que adora con gozo y con reverencia. Y finalmente, un cristiano saludable es un cristiano que evangeliza continuamente. ¿Está usted en armonía con estos principios que nos enseña Lucas? Entonces usted es un cristiano saludable. ¿Me oye? Podría decirlo al revés. Un cristiano que está mal espiritualmente no lee la palabra de Dios, no la estudia. Número 2, un cristiano que está mal espiritualmente se congrega de manera intermitente, parece un bombillo de arbolito que se está dañando, que prende, se apaga, no prende más, al ratico vuelve a prender. Ese es un cristiano que está mal espiritualmente. No es muy comprometido, falta mucho, está mal y por eso no está en continua comunión con los hermanos en la iglesia. Un cristiano que está mal espiritualmente no adora realmente, no puede disfrutar el gozo y no hay reverencia en su vida y está dejándose influenciar por cosas mundanas. Un cristiano que no está bien espiritualmente no predica el evangelio. Si no estudia la Biblia, si no permanece constante en la comunión en la iglesia y si no adora realmente y con gozo, ¿qué le va a enseñar al mundo? No puede darle al mundo lo que no tiene. Ahora, viendo estos dos contrastes, ¿en cuál te encuentras tú? Hoy quiero motivarte a que seas diligente en el estudio de la palabra de Dios. Quiero motivarte a que seas comprometido con la iglesia y asistas a los servicios y asistas a las actividades y seas responsable. Quiero motivarte a que participes de la verdadera adoración que tiene lugar no solo en el templo, sino en cualquier lugar donde tú te encuentres honrando y glorificando con reverencia siempre a Dios. Y finalmente, que seas un instrumento de Dios al mundo para dar a conocer su palabra. Eso es un cristiano fuerte, eso es un cristiano maduro, eso es un cristiano vivo y controlado por el Espíritu Santo. Y un conjunto de cristianos así, reunidos en un templo, representan a una iglesia viva, fuerte espiritualmente, madura, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero hacer un llamado hoy. Hoy te quiero llamar a que te arrepientas. Si alguno de ustedes tienen esos cables flojos cruzados ahí echando chispas, cambien eso, hermanos. Hay que crecer. Tenemos que obligarnos a nosotros mismos a estar en armonía con la palabra de Dios, por favor. El pastor, como lo dije el miércoles, no tiene una varita mágica para cambiar tu vida y solucionar tus problemas. Los cristianos no quieren tener problemas. Pero ¿sabe algo? Vas a tener muchos problemas si no le prestas atención a la palabra de Dios. Algunos creen que tengo muchos problemas en el hogar. Si el pastor me visita una vez, mis problemas se van a solucionar. Bueno, si tú tienes problemas en tu hogar, comunícamelo y yo con mucho gusto te voy a atender. Pero ni se te ocurra pensar que los problemas de tu hogar se van a acabar con una visita mía. Te estás creyendo una mentira. No se van a acabar. Vas a tener que luchar fuertemente con los problemas de tu hogar siendo fiel a Dios. ¿Me oye? Siendo fiel a Dios. Porque tu bienestar espiritual depende de tu comunión con Dios, de tu fidelidad a Dios. Es tu comunión y relación con Dios, no el pastor.
¿Me está oyendo? Así que, amado hermano, ahórrate los problemas y deja de ahorrarle al diablo sus esfuerzos. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen al diablo descansando allá en su salón, en algún salón por allí, se acuesta a dormir, porque los cristianos ya él no necesita causarle problemas a los cristianos. Son bastantes los problemas que nos causamos a nosotros mismos por ser tan irreverentes y tan inmaduros. Eso tiene que cambiar ya de una vez. Y comprométete, hermano. Hoy dile al Señor, Señor, me arrepiento. Ya no quiero seguir siendo un inmaduro, no quiero hacer cosas que te ofenden, no quiero dar un mal ejemplo, no quiero estar haciendo cosas escondidas porque sé que eso está mal. Voy a dejar de hacer esas cosas que no te glorifican y voy a empezar a hacer las cosas bien, a dar un buen testimonio. Señor, a estudiar tu palabra, aunque me duelan esos principios que me confrontan, a aplicarlos a mi vida, para madurar, para crecer, para ser de bendición, para que tú me guardes de tantos problemas. A los padres que quieren tener hijos que en el futuro sean espiritualmente fuertes, ustedes tienen que empezar a ser espiritualmente fuertes hoy. Cuando tú valoras cosas del mundo más que las cosas de Dios, tus hijos ven eso y aprenden eso, y ellos van a valorar también las cosas del mundo más que la iglesia, porque eso es lo que tú les estás enseñando. Si no eres muy responsable entonces con lo que el Señor te ha llamado a hacer, tus hijos están aprendiendo eso. No es tan importante ser tan responsable en la iglesia porque mis padres son así, entonces debe ser que eso está bien y ellos van a terminar haciendo lo que tú haces también. Y luego en el futuro vemos a los padres quejándose. ¿Por qué mis hijos no se congregan? ¿Por qué mis hijos no son comprometidos con el Señor? ¿Por qué mis hijos hacen las cosas del mundo? No te quiero hacer sentir mal, pero te voy a preguntar. ¿Tú te esforzaste cuando ellos eran niños en ser un ejemplo de vida cristiana para ellos? Tú les enseñaste la disciplina de congregarse fielmente. Les enseñaste lo importante que es servir a Dios. Les enseñaste la importancia de estudiar la palabra de Dios, de adorar, de tener comunión en la iglesia, de predicar el evangelio. Les enseñaste con palabras y con acciones que eso es importante. Si tu respuesta es no, entonces no te quejes contra Dios. El principal culpable o la principal culpable de que tus hijos no sean maduros espiritualmente no es Dios, ni es el pastor, ni los líderes de la iglesia, eres tú. Tú y solamente tú. Llega a tu casa hoy, mírate al espejo y di, aquí en el espejo está el responsable. ¿Me oye? Gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque esa situación puede cambiar. Esa situación puede cambiar, pero para que cambie, tienes que cambiar tú. Porque si sigues haciendo lo que todo el tiempo has estado haciendo, pero aún así quieres ver resultados diferentes, los resultados seguirán siendo los mismos. Todo el tiempo. ¿Me oye? Todo el tiempo. Voy a terminar con un ejemplo personal. Cuando mi mamá creyó en Jesús, yo no era cristiano. Yo seguía siendo un incrédulo. Y yo tomaba. Yo tenía alrededor de 20 o 21 años cuando mi mamá se arrepintió y creyó en Jesucristo y me dijo un día en su casa, hijo mío, te amo mucho, estoy orando por ti porque quiero que creas en el Señor y te salves, pero mientras eso sucede, ya yo creí y aquí en mi casa nunca más te vuelves a tomar una cerveza, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Traté de manipularla de muchas formas y yo me acuerdo que yo le decía, y ahora voy a salir a beber en una esquina, va a llegar un delincuente y me va a robar y voy a tener que ir a otros lugares porque no puedo llegar a mi casa. Dije un montón de cosas para manipularla, pero con su firmeza me hizo entender lo que significaba ser evangélico, cristiano evangélico. Amén.